Jordan tira al piso el termo personal de Kirby y lo pisa frente a todos sin mostrar nada. Un acto de violencia silenciosa que heló la sangre de los espectadores y dejó a la casa en un estado de shock absoluto que nadie esperaba en esta etapa del juego. Lo que parecía una tarde tranquila en el patio de Gran Hermano Argentina, Generación Dorada, se transformó en segundos en una escena de tensión extrema, donde la autoridad fue desafiada no con gritos, sino con un gesto físico brutal que rompió todas las reglas de convivencia establecidas por la producción desde el inicio de esta edición especial que celebra los 25 años del reality. No hubo cámaras captando el rostro de Jordan en ese instante preciso. No hubo primeros planos dramáticos de la víctima llorando inmediatamente. Solo se vio el objeto caer, rebotar torpemente contra el cemento y luego ser aplastado bajo la suela de una zapatilla con una firmeza que denotaba rabia contenida y desprecio total hacia su dueño o dueña, dejando a todos los presentes mudos, mirándose entre sí sin saber si intervenir, si llamar a Gran Hermano o si simplemente hacerse los distraídos para no convertirse en el siguiente blanco de esa ira inexplicable que acababa de desatarse en medio del jardín. Para entender la magnitud de este incidente hay que retroceder unas horas antes, cuando la dinámica en la casa era completamente diferente y las alianzas parecían estar estabilizadas tras la última eliminación de Lola Tomaszewski, que había dejado a Manuel Ibero Durigón visiblemente afectado y más aislado que nunca, buscando consuelo en rincones oscuros de la planta baja, mientras el resto de los participantes intentaban retomar la normalidad de sus rutinas diarias, bajo la mirada atenta de Santiago del Moro desde el estudio central. Brian Sarmiento, como es habitual en él, mantenía su postura confrontativa, caminando por los pasillos con esa seguridad arrogante que suele caracterizarlo, sabiendo que acaba de sobrevivir a otro mano a mano gracias al apoyo del público, lo que le da una sensación de invulnerabilidad peligrosa que a menudo lo lleva a cruzar líneas que otros participantes respetan por miedo a las consecuencias. Juan Icar, quien ostenta el liderazgo de la semana, había tomado la decisión estratégica de enviar a placa a Franco Zunino y Martín Rodríguez. Una jugada maestra que demostraba su capacidad para controlar el flujo del juego sin mancharse directamente las manos. Pero también generaba resentimiento en aquellos que se sentían injustamente tratados por el nuevo líder, creando un ambiente cargado de electricidad estática donde cualquier chispa podía provocar un incendio devastador. En medio de este polvorín, Kirby, cuya identidad real se mantiene protegida por la narrativa del show en este segmento específico para enfatizar su rol como víctima de un abuso de poder simbólico, llevaba consigo su termo personal, un objeto que para muchos puede parecer insignificante, pero que en el encierro representa una extensión de la privacidad, un pequeño lujo personal que permite mantener cierta normalidad en medio del caos constante de las cámaras y los micrófonos abiertos las 24 horas del día. El termo no era solo un recipiente para líquidos, era un símbolo de confort, de esa pequeña burbuja individual que cada participante construye para no perder la cabeza ante la presión psicológica del encierro. Y por eso mismo, atacarlo es atacar la integridad emocional de la persona, es decirle que no tiene derecho ni siquiera a ese mínimo espacio de paz mental. Jordan, cuyo perfil dentro de la casa ha sido hasta ahora el de un jugador discreto, alguien que observa más de lo que habla y que prefiere moverse en las sombras de las alianzas mayores sin exponerse demasiado, decidió en ese momento romper con su propia estrategia de invisibilidad y cometer un acto que no tiene retorno, una acción que no puede justificarse como un juego, como una broma de mal gusto o como un accidente, porque la intención fue clara, deliberada y ejecutada con una frialdad que asusta. Al tirar el termo al suelo, Jordan no estaba simplemente descartando un objeto, estaba enviando un mensaje a toda la casa. Estaba diciendo que las normas de respeto básico han caducado, que la fuerza bruta, aunque sea simbólica, impone su ley sobre la diplomacia y la convivencia. Y lo más grave es que lo hizo frente a todos, sin esconderse, sin buscar un rincón apartado, sino en el centro del patio, bajo la luz directa del sol de la tarde, asegurándose de que cada uno de los testigos presentes registrara el momento en su memoria como un punto de inflexión en la historia de esta temporada. La reacción inmediata fue de incredulidad. Varios participantes se quedaron paralizados, con la boca abierta, procesando lo que acababan de ver. Mientras que otros, como Tamara Paganini, quien ingresó recientemente reemplazando a Jenny Mavinga y aún está adaptándose a las dinámicas internas, miraban la escena con una mezcla de horror y curiosidad, evaluando rápidamente qué bando tomar o cómo protegerse de un jugador que ha demostrado ser capaz de actos impulsivos tan destructivos. Eduardo Carrera, conocido por su temperamento fuerte, dio un paso adelante, cuestionando directamente a Jordan, preguntándole qué creía que estaba haciendo, exigiendo una explicación inmediata por ese acto de vandalismo gratuito. Pero Jordan no respondió con palabras. Se limitó a mirar a los ojos a quienes lo rodeaban con una expresión vacía.
casi desafiante, como si estuviera esperando que alguien más diera el primer golpe físico para justificar una escalada de violencia que parecía estar buscando desde hacía días. Gisela Gipio Pintos, siempre atenta a los movimientos sociales dentro de la casa, Intentó mediar, acercándose lentamente al termo destrozado, recogiendo los restos plásticos con cuidado, tratando de bajar la tensión con gestos conciliadores. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen del objeto pisoteado quedó grabada en la retina de todos, y la sensación de inseguridad se apoderó del grupo, haciendo que cada uno se preguntara quién sería el próximo en sufrir la ira de Jordan o de quien quiera que esté detrás de esta nueva ola de agresividad que parece estar contagiando a algunos participantes. Brian Sarmiento, observando desde la distancia, sonrió levemente. Una sonrisa fría que no llegó a sus ojos, entendiendo perfectamente el lenguaje de la dominación que Jordan acababa de utilizar, reconociendo en ese acto una herramienta útil para desestabilizar a sus rivales, quizás incluso alentando internamente este tipo de comportamientos porque benefician su propia narrativa de supervivencia a cualquier costo. La situación escaló rápidamente cuando Gran Hermano intervino a través de los altavoces, Ordenando a Jordan presentarse inmediatamente en el confesionario, una convocatoria que suele ser sinónimo de sanciones graves, pero que en este caso dejaba a todos preguntándose si la producción actuará con la firmeza necesaria para castigar un acto que trasciende el juego y entra en el terreno del acoso psicológico y la destrucción de propiedad ajena. Mientras Jordan caminaba hacia la puerta del confesionario, sin mostrar arrepentimiento, sin bajar la cabeza, manteniendo esa postura erguida y desafiante, el silencio en el patio era ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de la ciudad fuera de los muros de la casa. Un recordatorio constante de que allí adentro las reglas son otras, pero que ciertas líneas éticas no deberían cruzarse jamás, independientemente del premio en juego. Kirby, por su parte, permaneció sentado en una de las mesas del patio, con la mirada perdida en el horizonte, sin llorar, sin gritar, absorbiendo el golpe en silencio. Una reacción que muchos interpretaron como debilidad, pero que otros vieron como una forma digna de no darle a Jordan la satisfacción de ver su dolor, de no alimentar la bestia que acababa de despertar en medio de ellos. La noche cayó sobre la casa, trayendo consigo una atmósfera pesada, opresiva, donde las conversaciones fluían en susurros, donde las miradas se evitaban, donde cada gesto era analizado milimétricamente en busca de señales de traición o de alianza, y donde el tema del termo pisoteado se convirtió en el eje central de todas las discusiones, generando bandos irreconciliables entre aquellos que condenaban el acto de Jordan y aquellos que, secretamente, admiraban su audacia para imponer su voluntad sin importar las consecuencias. Jessica Lamaciela, quien conoce bien los juegos de poder por su experiencia previa en el reality, advirtió a los más jóvenes sobre el peligro de subestimar a jugadores como Jordan, recordándoles que en Gran Hermano la violencia física está prohibida, pero la violencia psicológica es un arma letal que puede destruir a un participante desde adentro, minando su autoestima y su confianza hasta dejarlo indefenso ante las nominaciones y los votos del público. Danelik Galazán, otra de las nominadas de la semana, expresaba su preocupación no solo por su propia situación en la placa, sino por el clima tóxico que se estaba respirando, sintiendo que el juego se había desviado de su esencia competitiva para convertirse en un campo de batalla emocional donde la supervivencia depende más de la capacidad de soportar el abuso que de la habilidad estratégica. Nazareno Pompey, siempre analítico, intentaba encontrar una lógica detrás del acto de Jordan, especulando sobre si había algún acuerdo previo, alguna provocación oculta que las cámaras no habían captado, o si simplemente se trataba de un colapso nervioso de un participante que no pudo más con la presión del encierro y la exposición pública constante. Martín Rodríguez y Franco Zunino, ya enviados a placa por Juan Icar, veían en este incidente una distracción necesaria que podría jugar a su favor, desviando la atención del público de sus propias faltas estratégicas y centrando el debate en la conducta antideportiva de Jordan, lo que podría generar una ola de rechazo hacia él y, por extensión, hacia quienes lo apoyan o toleran sus acciones. Emanuel Di Gioia y Lolo Pollo discutían en la cocina sobre la falta de empatía mostrada por Jordan, reflexionando sobre cómo la competencia puede deformar la personalidad de las personas, convirtiendo a individuos normales en seres capaces de actos crueles e innecesarios, solo por obtener unos segundos de gloria televisiva o por satisfacer un ego herido. Pincoya, con su experiencia internacional, comparaba este incidente con situaciones similares vividas en otras versiones del formato, señalando que estos puntos de quiebre suelen definir el ganador final, ya que revelan quién tiene la verdadera fortaleza mental para resistir no solo al juego, sino a sus propios compañeros. Janina Silly,
Consolidada como una jugadora fuerte, mantenía su distancia, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos sin involucrarse emocionalmente, sabiendo que en momentos de crisis, la neutralidad puede ser la mejor defensa, permitiéndole navegar las aguas turbulentas sin quedar atrapada en las corrientes de odio que empezaban a formarse. Grecia Colmenares, la nueva incorporación que reemplazó a Andrea del Boca, miraba la escena con ojos de recién llegada, tratando de descifrar las complejas redes de poder que ya estaban establecidas, preguntándose si este nivel de conflicto era la norma en esta generación dorada o si acababa de presenciar una anomalía peligrosa que podría costarle caro si no aprendía a manejarla con inteligencia. Fabio Agostini, cuyo ingreso fue anunciado recientemente, aún no estaba presente para presenciar el evento, pero su futura llegada se verá inevitablemente marcada por este clima de tensión, teniendo que integrarse a un grupo fracturado, donde la confianza se ha quebrado, y donde los gestos violentos, aunque sean contra objetos, son advertencias claras de lo que puede pasar si se desafía a los jugadores dominantes. La opinión personal sobre este caso es que estamos presenciando un deterioro alarmante de los valores básicos de convivencia que deberían primar en un formato de entretenimiento, donde la línea entre el personaje televisivo y la persona real se difumina peligrosamente, permitiendo que actitudes abusivas se normalicen bajo la excusa del juego, lo cual es inaceptable y requiere una intervención firme por parte de la producción para establecer límites claros y proteger la integridad mental de todos los participantes, especialmente de aquellos que son víctimas de este tipo de agresiones simbólicas, que dejan huellas profundas y duraderas. Porque al final del día, el premio en dinero y la vivienda no justifican la pérdida de la dignidad humana ni el respeto mutuo. Y si Gran Hermano quiere celebrar sus 25 años con honor, debe demostrar que la diversidad y la inclusión no son solo palabras de marketing, sino principios que se defienden con acciones concretas contra cualquier forma de violencia, por pequeña o simbólica que parezca. Ya que de lo contrario, el legado de esta generación dorada quedará manchado por la permisividad ante el abuso y la falta de empatía, convirtiéndose en un ejemplo negativo para las futuras temporadas y para la audiencia que espera ver competencia sana, no destrucción gratuita de la autoestima ajena. Seguí la página y comenta. Parte 2.